¿entiendes? Con autismo, con síndrome de Down y con otras habilidades diferentes. No solo fueron autistas. No solo fueron autistas. Ok, perfecto. Sí, fueron niños con síndrome de Down, con retardo mental, con síndrome de West, con autismo. ¿Qué es el síndrome de West? El síndrome de West es un síndrome por el cual el niño tiene problemas al nacer y tiene limitaciones al caminar, tiene retardo mental, limitaciones motoras, exactamente. Entonces, sus progresos, si no tiene una terapia o si no tiene incentivo, ellos van a ser completamente limitados, ¿no? Como todas estas condiciones que se requiere de mucho esfuerzo de la familia y del entorno para que la persona salga adelante. Muy bien. Milagros, yo tengo cifras del propio Ministerio de Salud que, bueno, lanzó una campaña y de reconocimiento, de información para nosotros que todavía no estamos tan bien informados del autismo, ¿no? Entonces, de cada 10.000 niños nacidos, aparentemente 21 podrían presentar casos de autismo. El diagnóstico precoz a veces es muy difícil. Yo te quería preguntar por estos datos. ¿Cómo una persona, como una mamá, como un papá, se puede dar cuenta si un niño es autista? Bueno, lamentablemente al nacer es imposible darse cuenta. ¿Es imposible? El niño nace normal, va creciendo normal, se desarrolla normalmente hasta que cumple aproximadamente los 2 años de edad, en que te comienzas a dar cuenta que tu niño no te mira, que le preguntas algo y no te hace caso, que habla muy poco y que tiene un retardo en el desarrollo. Pero es verdad que, por ejemplo, si un bebé a los 4 meses no responde directamente a los abrazos o a un estímulo, podría ser un síntoma que esté indicando... Exactamente, sí, pero muy pocos nos damos cuenta porque nadie nos enseña ni nos educa. No hay una campaña del ministerio que te dice si a los 4 meses tu niño no te mira, o si a los 6 meses lo llamas y no voltea, o si al año lo miras y no te sonríe. Entonces no hay una senda del seguimiento del desarrollo del niño. Por lo tanto, muy pocos nos damos cuenta y nos llegamos a dar cuenta cuando ya el niño tiene 1 año y medio o 2 y bueno, a ¿Es comenzar... un poco tarde? Siempre es tarde, porque si nace con autismo, va a morir con autismo. Definitivo. Definitivo. Nadie. ¿Tú tienes un hijo con autismo? Sí, tengo a Jimmy con autismo, tiene 11 años, el amor de mi vida. Jimmy, no nos dimos cuenta. ¿Cuántos años tuvo Jimmy cuando tú te das cuenta que tiene algo, que algo raro está pasando? 1 año y medio aproximadamente. Al año y medio. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque le gustaba tirar cositas al piso y ver que éstas se movieran en forma circular, lo hacía repetitivamente, lo llamábamos, no volteaba, le pedíamos alguna cosa y no registraba. ¿Hablaba? Al comienzo decía mamá, papá, pero después dejó de hablar. Y ahí, bueno, vivimos en Brasil, mi esposo hablaba inglés, hablábamos en portugués, un poco en español. ¿Tú pensaste había que era una confusión de idiomas? Claro, porque eso también es bien importante. Sí. Hay niños, sobre todo niños de matrimonios bilingües, que se entra una confusión y que de repente el retardo en la expresión oral tiene que ver con la información que le está llegando, ¿no? Por 2 vías. Eso ocurrió con nosotros. ¿Tú pensaste que eso era? Que eso era. Okay. El médico en Sao Paulo nos dijo que eso era, ¿no? Y bueno, fueron pasando los meses y comenzamos a ver pues que él no socializaba, no se acercaba a otros niños, no imitaba, tenía una cierta hiperactividad. Y bueno, ¿respondía a las expresiones corporales? O sea, me pongo a pensar, si tú le decías Jimmy y lo abrazabas, ¿él te abrazaba? No abrazaba, no. Tuvimos que hacer una terapia vincular para que él pudiera abrazarme, tocarme, ¿por qué para los que niños... pudiera jugar, que ellos no saben jugar. Los niños con autismo no saben jugar, no tienen la imaginación, el haz de cuenta que, vamos a hacer de cuenta que tú eres una princesa y yo soy un príncipe, o tú eres un... No, ellos no saben ese tipo de juego que es el juego de la imaginación, no tienen. Para ellos lo que existe, si tú le dices pelota, tiene que ver la pelota, no se imagina una pelota, sino que la tiene que ver.
para darse cuenta que es una pelota, ¿no? ¿Y cómo se maneja? Qué importante lo que nos estás con contando. Mucha terapia. Jimmy, por ejemplo, comienza en las mañanas en un colegio especial, en las tardes tiene terapia de estimulación sensorial, porque hay cosas que él no regula. Por ejemplo, los ruidos le molestaban, tenía mucha sensibilidad en el oído, la licuadora, la batidora, la aspiradora. ¿Les molesta, les incomoda? Completamente, los perturba. Los perturba. ¿Por qué? Bastante. Porque el sonido, porque también observaba eso, el sonido repetitivo, constante, incluso muchos niños llegan a taparse las orejas y a desesperarse, ¿no? Porque ¿Por tiene qué? un oído muy agudo, muy fino, y porque estos ruidos son muy molestos para ellos. Entonces los perturba, los saca completamente del encuadre, de las casillas, y comienzan a alterarse bastante. Entonces hay que hacer una terapia para ellos. Por supuesto. Hay que llevarlo a un terapista, probar cosas, acostumbrarlos, ir poco a poco hasta que comienzan a tolerar. Muy bien, ¿no? muy bien, Milagros. Vamos a hacer una pausa. Bueno. Yo quiero tocar contigo el tema de la vinculación corporal. Debe ser muy difícil al Bastante, principio horrible. Debe ser. Para porque una madre que ama al hijo y que lo quiere abrazar y que el hijo ni te toque, es una cosa... Eso, pero yo sé que ahora, en este momento, te están viendo padres o de repente están empezando a reconocer ciertos síntomas, y es bueno que tú nos cuentes esto. Muy bien. Solo te quiero preguntar muy chiquito lo que te dice Rolando 1953 a través del Twitter. Te pregunta si no crees que soy autista y que es un nombre muy confrontacional para la asociación. Tiene que serlo, porque el gobierno no hace nada por las personas con habilidades diferentes. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Estás molesta por queremos eso, ¿no? inclusión, exacto. Eso. Queremos incluirnos en la sociedad y que nos hagan caso. Yo también estoy molesta contigo, porque además en algún momento de mi carrera estudié educación especial y yo sé lo que ustedes pasan, los papás. Bueno. Es muy fuerte, en verdad no están incluidos, No. están invisibilizados. Exactamente. Vamos a regresar, vamos a ir a una pausa y regresamos con una madre de un niño autista, y quizás ustedes en casa que tienen algún familiar con habilidades diferentes puedan entender mejor qué hacer, cómo prevenir, cómo reaccionar y cómo tratar de estimularlo para que él pueda incluirse en nuestra sociedad. Ya venimos. Bueno, 11:17 estamos hablando sobre el autismo. Entonces, la pregunta cae de madura, Milagros. ¿Qué es el autismo? El autismo es una condición genética, es una condición. Nadie es autista, la persona tiene autismo. Es una persona que nace con ciertas características y trastornos en el desarrollo, como por ejemplo la falta de lenguaje, la hiperactividad, el aleteo, cuando el niño mueve las manos, y una el movimiento repetitivo, cuando se empiezan a mover de adelante hacia atrás. Sí, o cuando aletean las manos, o cuando hacen sonidos. Son una serie de características que influyen bastante en su desarrollo, ¿no? Hacen que la persona no se desarrolle adecuadamente, y entre ellas la hiperactividad también, ¿no? Hay niños autistas que nunca llegan a hablar. Hay niños con autismo que jamás llegan a hablar. ¿Por falta de estimulación? No, porque tienen esa característica, tienen un tema en el cerebro que les impide hablar. ¿Hay niveles de autismo, Milagros? Claro, hay niveles de autismo. Hay las personas que tienen síndrome de Asperger, que es el autismo genial. Decían que Einstein tenía Asperger, que Bill Gates tiene Asperger, ¿no? Personas geniales, ¿no? Que son muy buenos pintores, que son muy buenos músicos, que lo que hacen lo hacen de una forma genial, ¿no? Pero ¿y cómo se detecta ese síndrome? ¿Por qué lo mencionas? La persona habla correctamente, no se sociabiliza mucho, y es genial en lo que hace. ¿no? Justo Tanit
Tanichik te preguntaba sobre eso, creo que Tanichik ya fue resuelta te preguntaba sobre el síndrome del Asperger. Exacto. Sí. Y después hay el autismo de Kanner, que tiene las limitaciones autismo en el de Kanner, que es el científico que lo descubrió, que descubrió ese tipo de autismo, la persona no habla o habla muy poco o habla como como un bebé, pelota, dame, da, o Coca-Cola, o cosas así, ¿no? ¿Te molestan las bromas que hacemos normalmente muchas personas, me incluyo, porque asumo también mi error alguna vez, cuando de pronto alguien está callado, oye, que tú eres un autista? Sí, me molesta mucho. Me molesta mucho porque vivo día a día como una madre que trae al hijo y que ve cómo él le cuesta mucho avanzar, le cuesta mucho crecer, le cuesta mucho desarrollarse, le cuesta mucho. Me molesta bastante cuando alguien se refiere a otro, eres un autista, te comportas como un autista. Sí, eso me parece una cosa, pero porque la persona que le está diciendo no sabe realmente lo que hay en el alma de una persona con autismo. O estás encerrado en tu cuarto, sí, sabes que está en modo autista. Eso es. ¿Cómo? A veces también cuando escucho eso digo, no saben lo que es. No saben lo que es estar en la piel de una persona con autismo. Bueno, y entonces, ¿cómo es la piel de una madre que tiene un hijo con autismo? ¿Cómo has procesado todo esto? Bueno, me ha costado bastante. ¿Te culpaste al inicio? Bastante. Porque, ¿de qué te culpabas? Pasé por unos meses de estrés, porque cuando yo estaba encinta de Jimmy, yo estaba en plena campaña. Hice una gestación con bastante estrés. Y yo era la culpable, o sea, mi hijo tiene autismo porque yo viví 9 meses estresada, ¿no? ¿Tú pensabas eso? Claro. Qué fuerte para ti cargar todo. Entonces he cargado con eso y créeme que cuando me enteré que Jimmy tenía autismo y bastante tiempo después, yo estaba manejando el carro o haciendo algo y pensaba de pronto, no, esto es un sueño, voy a despertar. Es un sueño, voy a despertar, ¿no? O sea, tú decías, mi hijo no es autista. Claro, estoy en un sueño, estoy en medio de un sueño y voy a despertar en algún momento, ¿no? Hasta que, bueno, me di cuenta que nunca iba a despertar. Hay otra cosa que sucede y me gustaría que nos expliques. Sí. Cuando alguna vez en mi vida trabajé en un nido para niños con habilidades diferentes, los papás peleaban mucho, las parejas tenían mucha crisis, porque uno le echaba la culpa al otro, la mamá quería hacer algo, el papá quería hacer la otra cosa, y era un choque de vagones culposos, ambos, y que al final muchas parejas se desintegran por eso. Yo diría que el 80% de las parejas que tienen a una persona con habilidades diferentes están separadas, ¿no? Es bien difícil cargar con este peso que es bien fuerte para la familia, ¿no? Y es porque quieren proteger mucho a la persona y bueno, y hay opiniones encontradas, ¿no? Mientras uno quiere imponer la disciplina, el otro quiere aplicar otra cosa y al final se terminan peleando, o por último uno de los dos termina yéndose de la casa porque se cansa de la situación de estrés, porque realmente no es fácil, ¿no? La persona es una persona con su carácter y tiene a veces altos y bajos y muchas veces más bajos que altos. Entonces bueno, yo tengo por ejemplo anécdotas en WOM me conocen porque Jimmy cuando era chiquito hacía unas cosas, se tiraba al piso y era como si fuese un niño. Todo el mundo decía que malcriado, pero no era malcriado, era una reacción de él, ¿no? Una reacción de una persona que no estaba contenta con lo que estaba pasando y no sabía cómo expresarse y tenía una condición. Entonces no podía yo explicarle a toda la gente, oye, claro, mi hijo tiene autismo, de un cartel, oye, mi hijo tiene autismo. Bastaba verlo 2 minutos para darse cuenta que lo tenía. Pero ¿no? digamos que te enfrentabas a la mirada social, o sea, digamos, discriminatoria. Exactamente. Calla a tu hijo. Calla a tu hijo, ya, que este es malcriado, ¿no? O sea, ¿Jimmy habla? Muy poco. Sí. ¿Qué dice Jimmy? ¿Cómo se comunica? Es ecolálico, le dices hola Jimmy, ¿cómo estás? Y te dice hola Jimmy, ¿cómo estás? No te dice estoy bien, milagros. Jimmy, ¿estás bien?
bien, o te dice bien, o te